Damos la gloria a Dios por un nuevo tema, una nueva tesis en este su segmento, la sana doctrina, específicamente en el módulo de tesis bíblica. Como ya vimos en el video anterior, tocamos quiénes son los dos testigos y nuestra tesis la presentamos en ese video. Eh, quizás quizás algunos ya la habían presentado, ¿verdad? Pero quizás usted no la conoce, o quizás ya la conocía, pero estoy convencido que muchos no conocen esa tesis y pues esperamos que haya sido de bendición y si usted tiene curiosidad puede consultar el video anterior. Vamos entrando en materia para ser breves, concisos y precisos en este nuevo tema que es el hijo de perdición. El hijo de perdición eh, es el anticristo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le habla a los tesalónicos que sobre la parucía de Cristo y habla de que no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición y la gran apostasía también, por cierto, ¿verdad? Pero si el hijo de perdición es el anticristo, me despierta a buscar en las concordancias si existe otro hijo de perdición o si existe un hijo de perdición. Y es curioso que el hijo de perdición lo menciona el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 17, estando Cristo en el huerto de Getsemaní, está hablando de Judas. Y aquí estoy empezando desde el final esta tesis. ¿Será, será Judas el anticristo? ¿Será que Judas, perdiendo su espíritu, porque curiosamente el, el apóstol, pero otro apóstol llamado Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, que está antes de Apocalipsis, habla de hombres sin espíritus? ¿Será que Judas aún no ha sido condenado y se levantará para ser un anticristo? ¿Será Judas o será el espíritu que habitó en Judas, el espíritu del anticristo? Es curioso que el apóstol Juan habla que el espíritu, cuando él escribió primera epístola de Juan, cuando él escribió la primera epístola, dice, el espíritu del anticristo ya ronda aquí, ya está entre nosotros. ¿No será que ese espíritu, bueno, siempre ha rondado, ¿verdad? No de los que se oponen, pues es el enemigo, que el Señor lo reprenda, pero ese espíritu, ¿no será que ese espíritu estaba en Judas? Y la tesis es, ¿será Judas el hijo de perdición que será el mismo hijo de perdición que habla segunda de Tesalonicenses? Vamos a desarrollar, eh, como le digo, me adelanté, estoy empezando desde el final, pero así me lo puso Dios enseñar, porque también hay que escudriñar, hay que escudriñar la palabra, qué significa la palabra hijo de perdición, cuáles son sus acepciones. Y aquí encontramos varias cosas muy curiosas que esperamos que sean de edificación. Vamos a entrar en materia. La tesis ya se la adelanté, pero vienen cosas muy edificantes que forman parte de la palabra de Dios. Según el Evangelio de Juan, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. eh, Aquí vamos a retroceder. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Estaba profetizado
Juan capítulo 17 versículo 2. Este es un evento, la oración de Getsemaní. ¿Qué dice el apóstol Pablo, el hijo de perdición? Que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Que nadie os engañe. ¿Cuáles son las características de Judas? Es decir, ¿cuáles son las características de este anticristo? Porque sí, bueno, el apóstol Juan habla de que hay muchos anticristos porque el espíritu del anticristo estaba ya ronda. Actualmente hay miles y millones de anticristos. Sin embargo, el anticristo se manifestará, se manifestará cuando venga la apostasía. ¿Cuáles son las características de este anticristo, ojo, de este anticristo, cuando Cristo no había cumplido su misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario? Judas era un anticristo, murió colgado en un madero por propia voluntad. Los anticristos mueren colgados, solitos se ahorcan. Este es un paréntesis. Cayó y su cuerpo se desparramó. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Según el libro de los Hechos, capítulo 1 versículo 18, Judas, su cuerpo se desparramó. Y es curioso que Jezabel, su cuerpo se desparramó y los perros comieron parte de su cuerpo. Es curioso que Jezabel, el espíritu de Jezabel, ronda, según Apocalipsis capítulo 3 cuando le habla a Cristo a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, le dice que toleras a esa mujer Jezabel. Es decir, que el Apocalipsis se escribió antes del año 100, y no estoy mal, entre el año 70 y el año 80, pero mi punto es, en ese entonces, Cristo llama a 5 iglesias a arrepentirse, y una de ellas es la iglesia de Tiatira, que toleraba a Jezabel. Es decir, el espíritu de Jezabel aún sigue rondando, así como el espíritu del anticristo. Es decir, tanto el apóstol Juan como Cristo, hablándole a la iglesia de Tiatira, establecen que estos dos espíritus rondan, rondaban, pero están rondando ahorita. Es curioso, ¿por qué hago un paralelismo entre estos dos personajes? Porque curiosamente uno es un varón, una cabeza, y otro es una mujer que se revela. Es curioso. Eh, ¿Cuál es mi punto? Que estos dos espíritus son, por decirlo de alguna manera, para que no suene a herejía, son como una pareja que trabaja en conjunto para el lado de las tinieblas. Esto no lo tenía planeado, esto me salió y también es una tesis. Cierro paréntesis, largo por cierto. No reconocía el señorío de Cristo, solamente el magisterio. Esto usted lo sabe muy bien. Para quienes no lo sepan, Cristo anuncia al traidor en el Evangelio de Mateo, si no estoy mal, en el capítulo 26. Y pues los 11 apóstoles preguntaron, ¿seré yo maestro? Y Judas preguntó, los 11 apóstoles preguntaron, yo soy Señor. Y Judas preguntó, ¿seré yo maestro?
Tú lo has dicho, le dice el Señor. Pero él pregunta como maestro, solo lo miraba como maestro. Esto es un rema muy bendecido que nos ha dado Dios a través de sus ministros. Y estas son las características de ese anticristo. Muere colgado, se desparrama, tal como que sabe él, y no reconoce el señorío de Cristo. Los que se oponen y no reconocen el señorío son, son o corren el riesgo de caer en la perdición, tal y como estamos hablando. ¿Qué significa la palabra perdición? Apoleia. La palabra perdición, que es el original de estos dos versículos, significa perdición, significa muerte, significa desperdicio, significa destrucción, significa pérdida. Estas son 5 acepciones. ¿En dónde aparece esta palabra? Y aquí es donde yo quiero que sea edificación para esto, para ir terminando, que ya nos extendimos. Aparece en 5 versículos. Juan 17, que ya lo vimos, Filipenses 1:28, que también ya lo leímos. No, Filipenses no lo hemos leído, lo vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Pedro y segunda de Pedro. Y estos 5 versículos en, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan habla de Judas, el hijo de perdición. En Filipenses habla de cierta oposición al Evangelio. En el Tesalonicenses segunda, capítulo 2 versículo 3 habla de el anticristo, habla de la apostasía. En segunda de Pedro, capítulo 2 habla de los falsos maestros. En segunda de Pedro, capítulo 3 habla de los burladores. Vamos a leerlos rápidamente para que quede establecido. Juan capítulo 17 ya lo leímos. Vamos a leer Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo. ¿Y contra quienes quiere combatir? ¿Contra quienes están combatiendo? Y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí están los que se oponen. Es curioso que el enemigo, Satanás, significa el que se opone. Es decir, un anticristo se opone, que para ellos es ciertamente indicio de perdición. Es decir, los que se oponen se perderán. Amén. Vamos a ir rápidamente porque ya, segunda de Tesalonicenses ya lo leímos. Y esto es donde yo quiero terminar. Quiero terminar. Esta es otra donde habla de la palabra apoleia, perdición. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos, no sobre la iglesia, no sobre los que, bueno, también los que engañan, pero también para ellos, la apoleia, destrucción repentina, destrucción, apoleia, perdición repentina. Espero haberme dado a entender. Para finalizar, segunda de Pedro, capítulo 3. Sabiendo pues primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que
Los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, que por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció en el agua, fue bautizado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego, el bautismo en fuego. Esto lo vimos en los 7 facetas del bautismo. Y aquí es donde quiero decir, donde quiero llegar. En el día del juicio, Apocalipsis 20, y de la perdición, de la condenación, de la apoleya de los hombres impíos. Perdición, destrucción, habla Pedro. Perdición, habla Filipenses, el apóstol Pablo, de los que se oponen. Los que se oponen se perderán. Los falsos maestros serán destruidos. Apoleya, los burladores, los hombres impíos. Apoleya, apoleya. Amén. Vamos a regresar para hacer el resumen, finalizar. Este es el resumen. Apoleya, Judas, el hijo de perdición. Apoleya, indicio de Apoleya, Filipenses. Anticristo, Apoleya, segunda de Tesalonicenses. Atraen Apoleya los falsos maestros, segunda de Pedro, capítulo 2. Apoleya de los hombres impíos, segunda de Pedro, capítulo 3. Damos por finalizado esta tesis. Esperamos le haya sido de bendición. Como siempre, la gloria es para el Señor. Amén, amén y amén.